Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hacemos nuestra reflexión, como siempre, sobre el Antiguo Testamento. Hoy estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, y estamos especialmente en este capítulo que trata sobre Jefté, el voto y la victoria de Jefté, luego la inmolación de la hija de Jefté, algunos de estos elementos muy importantes que decíamos nosotros dentro de la tradición. Aquí también hay varias narraciones que luego el autor sagrado las va uniendo. Nosotros hablamos siempre de la escuela deuteronomista. Esta es la escuela que después tiene la influencia en la redacción final. Por eso hablamos también de un redactor final. Y va organizando un texto. Que esta palabra de Dios, la Biblia que encontramos, es siempre, ¿verdad?, la reflexión de una comunidad. La iglesia. Iglesia que dice la iglesia. De la iglesia. No tenemos que pensar simplemente en un sentido institucional, ¿verdad? La institución, la jerarquía, porque una vez con la gente, enseguida me dije, iglesias, apea el papa, apea los obispos, apea los paiperas, y llama enseguida. Pero sin embargo, la iglesia significa el atuazú oñondivepa. Opea jinaco anga la ñandella ya por ahí porque hay un sínodo especial dedicado a los laicos, para que entendamos y despertemos esta conciencia de que la iglesia somos todos y de una manera especial la iglesia es la familia. Ya hoy la familia es la iglesia doméstica. Ya ñande upebe ñande ñamo ñe punujina lleva peñande yara huila ñañe mongueta ñañe ñamo ñandu mío mi ñandera cuera ñandera yecuera ñande membecuera baisha pa peñande yara ñandera jujan baisha pa ome embaite ñande omo embaite peñande pope ñande yaye poyai hanguaisha ese hayai kwa mi peñandere kobewin ba epa ya poana peajina la iglesia. Bueno, entonces desde aquí, queridos amigos, nosotros estamos reflexionando y mirando toda esta historia. Esta historia del voto y la victoria de Jefté ciertamente es una narración, decíamos, desde un estudio un poco más profundo, es una narración que va uniéndose a una narración general dentro de una estructura y de un pensamiento de la enseñanza que está queriendo hacer el autor sagrado. Nosotros ahora entrábamos también en el capítulo 12 y aquí nosotros encontramos otro material que es también un material diverso, pero sin embargo se mete dentro de la historia de Jefté. En el capítulo 12 del 1
que va hasta el 7 en realidad, porque ahí termina ya, ¿verdad? Pero hasta el 6 por lo menos es un material que se refiere a la guerra entre Efraín y Galaad. En el 7, versículo 7, aquí ya termina diciendo justamente Jefté, sobre la vida de Jefté. Juzgó a Israel durante 6 años. Cuando murió, lo sepultaron en Mishpah de Galaad, que era su ciudad. Upea, como terminahan, o peor continuata, otros jueces menores, Mabou, upearire, Ibsán, Elón, Abdón, pero ahora vamos a concentrarnos un poco con voy a llevar, pero importante con la ya esa lleva ya güero mandu a mí va para ya eva pues o pechoñas enduro 1 y 2 y 3 veces porque con ambas con hay cuñas endúa todos los días ya con muchas veces ñas endú otra parte de la Biblia, otros elementos, pero con ambas es importante formal ya recojan la base, lo elemental y lo fundamental de lo que la palabra de Dios siempre nos va enseñando y nos va diciendo, porque aquí todo tiene que ver con todo en la vida del cristiano, en la vida del seguidor de Jesucristo. Bueno, entonces aquí lo que encontramos en el capítulo 12 del 1 al 6, ya leí a peñas en Dumimba añandé con grandes estudiosos de la Biblia como me añandé como iba cueñandé a lleva pe omoñe ejicuay a través de sus escritos. Los hombres de Efraín se reunieron, cruzaron el Jordán en dirección a Safón y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a combatir contra los amonitas y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Ahora vamos a prenderle fuego a tu casa, contigo dentro. A que vean. Pero Jefté le respondió: mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas arriesgando mi propia vida. Y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los efraimitas que decían despectivamente: ustedes, los de Galaad, son fugitivos de Efraín en medio de Manasés. Galaad ocupó los vados de Jordán para cortarle el paso a los efraimitas. Y cuando un fugitivo de Efraín intentaba pasar, los hombres de Galaad le preguntaban: ¿tú eres de Efraín? Él le respondía que no. Lo obligaban a pronunciar la palabra Shibolet, pero él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces lo tomaron, lo degollaban junto a los vados del Jordán. En aquella ocasión murieron 42,000 hombres de Efraín. Jefté juzgó a Israel durante 6 años. Cuando murió, apea ya número 7, ya versículo número 7, pea ombo pahan mama lleva la vida de Jefté con Efraín. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa siempre ha prestado especial atención a los ancianos, sobre todo a los que viven solos y son víctimas de lo que él llama la cultura del descarte. Gli anziani sono visti spesso come un peso. Nella drammatica prima fase della pandemia sono stati loro a pagare il prezzo più alto. Erano già parte più debole e trascurata. Non li guardavano troppo da vivi. Non li abbiano neppure visti morire. Pero el Papa no pierde de vista las maneras tan únicas en que los ancianos, con sus experiencias vitales, pueden hacer del mundo un lugar mejor. Qual è la vocazione nostra oggi, alla nostra età? Custodire le radici, trasmettere la fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. Non dimenticate questo. Para el Papa, la vejez no inhabilita a una persona para vivir plenamente ni para ser testigo de la fe cristiana. Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o ti hai bisogno di essere assistito, perché non esiste un'età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo,
dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. El diálogo intergeneracional es otra parte fundamental de la visión del Papa para los ancianos. Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che insieme ai giovani profetizza e sogna. El Papa llegó a instituir la Jornada Mundial de los Mayores, que se celebra cada cuarto domingo de julio. Es su manera de recordar a jóvenes y mayores que los ancianos son parte esencial de la construcción, en fraternidad y amistad social del mundo del mañana. Estos peregrinos vienen de Cassino y participaron en la audiencia general. Se vistieron con prendas típicas medievales porque así celebran a su patrón, San Benedicto. Desde hace 30 años tenemos la costumbre de celebrar esta conmemoración histórica en honor de San Benito, patrón de Europa, y el 21 de marzo es su fiesta. Junto con las ciudades de Norcia y Subiaco tenemos esta tradición, así que nos ponemos estas ropas medievales ambientadas entre el 1200 y 1300 y hacemos estas recreaciones históricas. Como San Benedicto es patrón de Europa, cada año encienden una antorcha y la llevan por varias ciudades europeas. Recientemente estuvieron en España, en Madrid y en Santiago de Compostela, y vinieron a la audiencia para que Francisco les bendijera la antorcha. De vuelta a Cassino con ganas de celebrar el Día de San Benedicto el 21 de marzo y contentos por la bendición del Papa. La New Age es una corriente cultural que nació en la década de los 60-70. Su lema podría ser «Yo soy mi Dios». Como ha inundado muchos aspectos de nuestra sociedad, para los católicos es un reto identificar cómo se infiltran estas creencias en nuestro día a día. En el año 2003, el Vaticano publicó un documento explicando que la New Age es una respuesta equivocada a la crisis cultural. Según la New Age, estamos atravesando la era del acuario, del agua, y al igual que esta, es difícil identificarla. Es la imagen del agua, que es fluida, que no es un paradigma así de racionalismo fuerte, sino que es un movimiento donde todo está unido, hay una especie de panteísmo, nosotros mismos somos los dioses de nosotros mismos, nos salvamos porque volvemos hacia nuestro interior. El filósofo y teólogo Pedro Barrajón es profesor del Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Advierte de prácticas en las que el pensamiento New Age toma forma, como la filosofía esotérica, el Reiki o la astrología. Respecto al yoga, pide a los católicos prudencia, pues tiene un trasfondo filosófico problemático. Se puede sentir bien, pero luego se va metiendo y descubre que no es eso la verdad sobre sí mismo. Entonces se sienten pues un poco destruidas en su personalidad, y luego hay que reconstruirse. La New Age, también llamada nueva religión, es una búsqueda de un Dios impersonal totalmente diferente del Dios que revela Jesucristo. La visión que da de Dios no es un Dios personal, un ser trascendente, que es amor, que es providente, es un Dios toda energía, es un Dios que se manifiesta en todo y todo es Dios, es un panteísmo. El Vaticano denunciaba ya en 2003 que la New Age se presenta como una falsa utopía para responder a la sed profunda de felicidad del corazón humano. Por eso el problema es que ofrece un falso lugar donde saciar supuestamente la sed de verdad con mayúsculas. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento a través de YouTube
visite nuestra biblioteca virtual Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñandeyarañe'e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñandeyarañe'e, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. No hay palabras suficientes
Sabes que te adoro con todo mi corazón y que agradezco todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Sabes que te amo, mi Señor. Sabes que te adoro con todo mi corazón. No merezco todo lo que me has dado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos hablando del libro de los Jueces. Estamos nosotros aquí, sobre todo, preparando muy bien todo lo que significa esta base, ¿verdad?, para un estudio bíblico serio. Ñande Goyei Cuara Yaheshana, ¿verdad?, porque cada capítulo, cada versículo escrito en la Biblia tiene su razón de ser. Y esto tantas veces estudiado, tantas veces de nuevo reflexionado. O sea, aquí hay toda una comunidad. Es la comunidad que nosotros le llamamos siempre el Cajal, se dice todavía desde el Antiguo Testamento, que es la comunidad. Lo que hace el Nuevo Testamento, no piensen que el Nuevo Testamento viene, como dice Jesús, yo no vine a abolir la ley del Antiguo Testamento, sino que a darle cumplimiento. Esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que a veces ya anden botado y la gente comiendo y cuayas de las cosas protestantes, la secta y eso. Entonces, ¿por qué? Porque falta verdaderamente un estudio serio y profundo. O sea, tenemos que hacer un estudio serio y profundo, ¿verdad?, de la palabra de Dios para poder traer y poner sobre el tapete ya de enseñando. Anila ya anila ya ente, porque si no, esta es una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad, porque después mucha gente escucha, piensa y sigue a operar en las etapas. Hey, yo vengo peñe eña de Yarecoa. El católico ignorante es un futuro protestante. Hey, yo vengo de ambas eres lluvia. Y porque justamente como en botado poinde es como los caramelitos se llevan, pepiraben donde pesa pum 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 repoí la carnada o pues caramándica tuvimos por lleva. Bueno, y así también. Por eso que nosotros tenemos que estar mata, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por no que cualquier carnada cualquier piqui vayan pique, o ponían de pique, a piara pues no. Aquí verdaderamente tenemos que entender lo que es la palabra de Dios, lo que significa la palabra de Dios y sobre todo lo que te está queriendo decir el autor sagrado. Entonces nosotros nos cuestionamos, bueno, aquí este texto que encontramos, el capítulo 12, estamos del 1 al 6, todavía otro desarrollo sobre la guerra de Efraín y Galaad. Un primer relato, es decir, del 1 al 3, narra los lamentos de las gentes de Efraín y la reacción de Jefté. Es decir, aquí ellos se lamentan y dicen, y entonces reacciona Jefté. Y ahí Jefté le está diciendo, esto es también un paralelo muy cercano a lo que nosotros encontramos en el capítulo 8 del 1 al 3. Entonces ese capítulo 8 del 1 al 3. La gente de Efraín dijo a Gedeón de Maoín, ¿qué nos has hecho? ¿Por qué nos llamaste cuando fuiste a combatir contra Madián? ¿Por qué no nos llamaste? O sea que Efraín siempre ya que no. Y se lo reprocharon violentamente entonces a Gedeón. Pero él le respondió, ¿qué hice yo comparado a lo que hicieron ustedes? Un solo racimo de Efraín vale más que toda la vendimia de Abiezer. Dios puso en manos de ustedes a los jefes de Madián, Oreb y Zeb. Comparando con esto, ¿qué he logrado hacer yo? Después
que les dijo estas palabras, se calmó su animosidad contra Gedeón, es decir, contra él. Bueno, tampoco tiene un paralelo aquí, ¿verdad? En el capítulo 12. Hoy lo mismo y hoy llega Efraín, hoy bebeina a quién, y justamente a Jefté, después de que él reacciona. Él dice luego, mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie venía en mi ayuda, marché contra los amonitas, arriesgando mi propia vida. Y el Señor los entregó en mis manos. ¿Por qué entonces han subido hoy a hacerme la guerra? Pronto por noche, manaico la peyu. Si llegó ayer voy a poner, manaico la peyu vende chingón, a ver, belleza, amba ere va a señor año contra los amonitas. A pelle ponante no sé. Se ponen no y pena pepena y da peyu se tramba emo, na ver responde y va a ver a mis apelos y a mis pedidos. Jefe. Y entonces tuve que marchar solo. Tuve que irme solo. Bueno, entonces, tanto en un caso como en el otro, se denuncia la pretensión hegemónica de Efraín. Entonces, ¿cuál es el sit in Leben? Y la alemán, sit in Leben, upea dice el contexto vital. A la contexto vital dice cuál era la situación concreta que se estaba viviendo en ese momento y por eso se escribe aquí. Quiere decir que Efraín jae oñe Moisésina como tendota. En ese momento, Efraín jae o esa case jae la ibaleja. Se abela mandá, se la chevalea, pe bella poseno algo. Pe yo hace permiso. Upea con la dice. Pe la bella poseno algo. A bebe yo a bella moqueta ascendí. Se jae a la PM, va la PM bella pota, amba ese PM bella pota. Hace años moita tendo taisharamo. ¿Entendieron? O sea que esto no es entonces solamente una expresión así tan sencilla como nosotros podemos pensarlo. No, detrás de esto hay entonces toda una teología y todo algo que nos quiere transmitir y nos quiere decir, ¿verdad?, de cuál era la relación entonces de Efraín con las otras tribus. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés.
Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los jueces. Y ahora estamos hablando de esta última partecita. Estamos diciendo que esta narración, que es la guerra entre Efraín y Galaad, entra dentro de esta historia que nosotros encontramos de Jefté. Aquí encontramos prácticamente 4 elementos, ¿verdad? La primera, cuando se le presenta a Jefté el Galaadita. Galaad era un guerrero valeroso, Jefté, capítulo 11, ¿verdad? Y incluso en el 10-17 se comienza a hablar un poco los preparativos de Israel, Pepe Coñeina de Israel. Después al final de cuentas va a entrar Jefté. Después tenemos aquí las tratativas de Jefté con los amonitas. Este es un texto totalmente diverso, ¿verdad? Pero que se introduce, es interesante, ¿verdad? Después tenemos la cuestión del voto y la victoria de Jefté, el voto y la inmolación. Aquí parece que ya tenemos también en esta misma, el voto y la inmolación de la hija. Parece que son 2 narraciones no diferentes, pero después que se hace una buenísima unión, ¿verdad? Así como se presenta, por lo menos los grandes estudiosos nos presentan de esta manera. Y bueno, después ya tenemos este capítulo 12. Nosotros estamos hablando del capítulo 12, del 1 al 6 en este momento, que es la guerra de Efraín y Galaad. Y al final lo vuelve, ¿verdad?, aquí a meter a la figura de Jefté. Y estamos hablando de la cuestión del problema, ¿verdad? Ahora entre Efraín y Galaad. ¿Cómo es que ustedes se fueron a pelear sin nosotros? Hey, Efraín. A Efraín, entonces, él oye por sí, la poranduro, europea. Acuérdate las ideas, va ella va a peña moita, la tendo taisha, va a la peña decidida de la xereje, she Abela Amanda, dice la hegemonía, es decir, Efraín que se quiere poner al frente como el tendotá, allí. Entonces los otros dicen, a mí que ella por ahí que ya calcula, a mí que ya es esa misma, ella va a ñandella. Y entonces a operar el añandella, ¿cuál es el contexto vital de añandella? El contexto histórico. O sea, en qué situación se encontraba en ese momento la historia, la relación entre estas tribus. A operar la alemán, me la ña aprende hanguas, a ver, hay palabras ñandella y puro formal, va en el estudio bíblico, PNP en duda, a operar este pombo ese, ina picua hanguas, y va. Sit in leven, hey, del alemán. Sit in leven, contexto vital. Va el en la realidad, va ella acuera la irrelación Aupebeña de Yayesa, que había sido Efraín, tenía la pretensión, ¿verdad?, de tener ñandeña bojera la hegemonía. A la hegemonía ya emaguri, a el
tendotai sharamo oñe Moisés se ave la manda entonces pe yuana ave pe yuana pe ñesunje no debe pe yeruea se permiso pejo hanguayo esa pe jota pejo y como los hombres de Efraín se reunieron, cruzaron el Jordán en dirección al Safón. Safón dice norte. Y dijeron a Jefte, ¿por qué fueron a combatir contra los amonitas y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Hay que ver. Por el homo algo en el día la hora de noche. Ahí vas a ver. Ahí posible oír. Vamos a prenderle fuego a tu casa. Esa hegemonía se posible. Entonces, ante esta situación, y por eso vamos a prenderle fuego, y vos adentro, contigo adentro, a tu casa. Y bueno, Jefté le responde, mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Al ver que nadie tenía mi ayuda, ¿verdad? O sea, nadie vino en su ayuda de Jefté. Entonces marché contra los amonitas, arriesgando mi propia vida. Pero Yandeyara Sherobasá. Bueno, entonces esta es la situación, es una denuncia, ¿verdad? De esa pretensión. Pero se está denunciando, el autor sagrado está denunciando y está diciendo, Peña Tendeque, porque hoy pende a Buitepe alguno, oñe Moisés tendo taishamo. Evidentemente que el que está escribiendo aquí es otro tendotá. Otro ave ina la orecoaje y la gente la lapicero. Otro ina ave lo manda. Jamás lo manda Judá. La niña de esa ibe, Judá. Judá siempre. Entonces aquí apego y la judío. Apeango exilio rirelo y coagüe 586 pendmando aba peña ñemonguetama. Una vez que ellos van al exilio, ahí el que está al frente, porque mis otros ya prácticamente están diezmados, mis otros fueron vencidos totalmente. Hoy como yo lleva, estama la gran mayoría o manoma, o sea que prácticamente como pueblo esa región del norte fue desapareciendo. Y entonces comienza a crearse otra cultura, otros personajes, otras naciones, otros pueblos comienzan a formarse. Y entonces, umía la samaritano, umía la pagano para Israel después, ¿verdad? Porque el único que va a sobrevivir será Judá, justamente con un poco de Efraín. Pero a ver, entonces, entre Judá y Efraín, de nuevo, esta lucha por la hegemonía. Malo añe moita pende mando avión ba esa moñe puno wa kwe pe importante ya esa mi hangua te pende mando a mi hangua yande ya ema wa kwa estaña y mongueta kwe capítulo 1 del libro de los jueces justamente ya lo mandó a mi después de la muerte de Josué ya eguriñande los israelitas consultaron pende mando aba estaña y mongueta de esta palabra consultaron al Señor diciendo ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos upeno? Acuerdo por anduve ñande yara por ando oñembo güey oñesu oñempo moi güey ñande yara eremina ore mava la jota tenondena na bebela tendo taina mala tendo tatajina ahora buite. Y el Señor respondió subirá Judá, o sea que upea dice de la tendo taina Judá jamás iba sea no ñande yara oye iba güey. Volvemos enseguida con más ñande yara en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube.
no se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 1, del 10 y luego del 16 al 20. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista todas sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, busquen la justicia, defiendan al oprimido. Sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. Entonces vengan y litigaremos, aunque sea sus pecados como púrpura, blanquearán como la nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Y así continúa la palabra del Señor. Escucha la enseñanza de nuestro Dios. Y nos pone como ejemplo justamente a los príncipes de Sodoma. ¿Qué pasó, verdad, con esta ciudad? Esta ciudad que no quiso escuchar al Señor. Escucha Sodoma. Tapana ñahendumo ay peñan de yarañe. La ñahenduno catueteñan de yayapoa na lleva peñan de yara uyerure bañande opeare con las eina. Lávense, purifíquense, apártense de mi vista, apártense de las malas acciones. Y así continúa. Opea la yayerure de peñan de yara. Yayapopona jamás. Todos los elementos que nos ayudan a ser santos, a vivir auténticamente la vida cristiana. Tiempo de Cuaresma es este tiempo de renovación, es este tiempo de purificación, es el tiempo de la gracia de Dios. Este día, tome eñan de pepuacabé, entero etea, y me haisha lleva comunidad haisha, y barete, ñan de yara, ñan de y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11. Confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño.
El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente: sujeto de la infalibilidad papal es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad. Que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra. Tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que las definiciones cátedra de los papas sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla ex cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué linda esta palabra de Dios. Vaya para Oguataña en envío, Shacaña de Ñande esa PA. Vaya para un sacape Ñande la PA. Lleva pecha Ñande Yiguaje, tan vaya Yiguaje y por a mía. Acoamba Ñande. La yara curireja, yara copeñan de pobre, como esa caña de ella, y cuajina peñan de la pe. Bueno, y cuyan a peñan de la pe, peñan de yara, esa caja y señan de. Queridos hermanos, ahora seguimos, ¿verdad? Y estábamos hablando. De nuevo volvemos a este capítulo 12 del libro de los jueces. Anga ya esa parirea, lleva ya esa cuamba, esa pa peñan de yara, o mombe uñan de ejina loicoa, el sit. In leven hei haisha y cuando hina vea alemán ve dice el contexto vital upea dice cuál era el contexto histórico real va el problema hina hanimbo Efraín onyemo y setendo taisharam hauja y poshu a ishu be cueran ba isha be donde jefte pegaladgua la pejola peñona y no contra los amonitas pemombe oreve va esa orendo y vamos orero José ahí vendendie orero José Abeicuri pendendide. En realidad, recuerda dice orero ñe Moisés curi tendo taisharamo. Hape peyu orendie ore putumo mi hanguese, pero ore los otros tendo taisha. Hegemonía, o la problema hin. O veo ella que yo recuerda, a ver y yo no señores y yo. Por eso es que le responde, ¿verdad?
mi pueblo y yo estábamos en un grave conflicto con los amonitas. Yo les pedí ayuda a ustedes, pero no vinieron a salvarme. Es decir, que Galaad pidiendo ayuda en realidad. Pero va en el ahorro. Porque puede ser que la otro oñe muy lleva la tendota. Si orengo la tendota. Otro oñe por una ya, espera más que tú lo oñe muy se la tendota. Va a orero ya pota. Ya ayuda. Allá ayuda. Eres cuando me voy a orar. Orengo es una hegemonía. Bueno, y así entonces, las disputas, peleas tribales, o sea, entre ellos, Efraín y Galaad en este caso, y los conflictos de frontera que oponían a Efraín y sus vecinos, oponían verdaderamente. Eso encontramos en Josué capítulo 8, en Jueces capítulo 20, un elemento de transición. Jefté renunció a todos los hombres, Jefté reunió a todos los hombres de Galaad, presentó batalla a Efraín. Es decir, Jefté reunió a todos los hombres de Galaad y atacó a Efraín. Y los de Galaad derrotaron a los efraimitas. Esto permite engancharlo a un segundo relato que va a comenzar del versículo 5 y 6. Entonces, versículo. Galaad ocupó los vados del Jordán. Galaad. Entonces, sin embargo, Jefté no es nombrado. Este nuevo relato será la rabia de Galaad contra Efraín, en este caso, ¿verdad? La rabia de Galaad contra Efraín. Cuando vemos yuga, vamos en da yuga, va el ave bellina, va el ave ya posee veina, belleza guaje. O sea, y Poshuma y Galaad. Y por eso es que le presenta la guerra. Vaya la pena peyuta a verla. Na pelleje shakpai bisa mío. Estaba oye rueda que bebeme peyu hangma ahora puto mi hangma penda peyu hija con anga roñona y norire rombo y para pama. Hicimos el triunfo, ¿verdad? Hicimos el triunfo y sin embargo ustedes no fueron capaces de ayudarnos. Hago anga peyuta pelleve. Y entonces, como respuesta, encontramos aquí esta doble masacre de Sucot y Penuel. 8-4-9. Peñan de ya se llama, porque lleva más se llama, y posiblemente 8-4 hasta el 9. Entonces, así dice, ¿verdad? Gedeón llegó hasta el Jordán y lo cruzó. Él y los 300 hombres que lo acompañaban estaban cansados y hambrientos. Entonces dijo a la gente de Sucot, por favor, traigan un poco de pan para que la tropa que me acompañe, porque están agotados de cansancio y la guerra que estaban teniendo en Bare Amaim. Estoy persiguiendo a Sebach y a Salmuna, reyes de Madián. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso tienes prisioneros a Sebach y a Salmuna para que dejemos pan, ¿verdad? Pan a tu ejército? Está bien, respondió Gedeón. Cuando el Señor ponga en mis manos a Sebach y Salmuna, desgarraré la carne de ustedes con espinas y cardos del desierto. Aquí también, ¿verdad? Hay muchos elementos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que significa la hospitalidad, el recibir. Después, hermanos, dicen que son Israel, ¿verdad? Compuesta por tribus, entonces cada una de las tribus, pero tiene que ser solidaria con la otra tribu, que es su hermano. Acuérdanos. ¿Acaso va a ser como en un condicional? Va el orero ya pongan a opea, va de la nemongu el orero ya pongan a opea, pesa la dice yo vina yo nace convence guasui la erea opea la más o menos esa casa añade. Bueno, pero es importante, ¿verdad? Todo lo que va diciendo y todo lo que va presentando. Entonces después tenemos ahora, vamos a pasar un poco más, volvemos a nuestro capítulo 12 del libro de los jueces, entre esta guerra entre Efraín y Galaad. Jefté reunió, ahora viene la reacción de Jefté, porque Jefté va a reaccionar.
Debo ve en ello el fundamento histórico del acontecimiento. Lo más seguro es que el motivo popular de la burla contra los efraimitas, pronunciando Shibolet en lugar de Sibolet, espiga, Shibolet, habla de la aversión al extranjero y constituye en el conjunto el motivo secundario, generalizable más allá del contexto inmediato. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Que nosotros entendamos también cómo se presenta, ¿verdad? Y qué es lo que nosotros vamos descubriendo. Hay una aversión, dice, una aversión total hacia el extranjero en este sentido. Porque entonces yo era japonés y veía, entonces, oye, que yo, a ver, te pronuncia a mí, Sibolet, Shibolet. Ahí depende y cuál es la Shibolet, era al contrario, ayer. Entre los pueblos, ¿verdad? Ande, por ejemplo, ya es la lluvia. Ande, Uruguay, de Argentina, la lluvia, ¿viste? A veces. A ver, la Sibolet, y ven a la hora, y la Shibolet. Shibolet. O bebé acá, Villa. No, de neñe, era Villan de nacemos. Interesante, ¿verdad? Cómo estas cositas que son bien antropológicas nos hacen entender, ¿verdad? Esta reacción y esta forma de relación, porque todo es relación al final de cuentas, lo que nos va presentando. Bueno, les dejo la bendición del Señor el día de hoy. Que el Señor les bendiga, como siempre, a todos y les dé mucha fuerza y de su gracia. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.